la procesión del Señor Sepultado de Santo Domingo recoge la más antigua y venerada procesión a el Cristo del Amor, al Señor Sepultado. Bien, muchas gracias, Fray Nelson. Tendremos para ustedes todos los detalles de lo que ocurra esta tarde aquí en la Plaza Mayor de la Constitución. Iniciamos, como decía Fray Nelson, con esta transmisión, luego tendremos el Cristo Sepultado de la Recolección para concluir nuestras transmisiones de la Semana Mayor de 1997 con el Cristo yacente del Templo de El Calvario. Como ustedes han podido ya apreciar, los primeros pasos están a la vista de nosotros, el primero de ellos frente a lo que es el denominado Palacio Arzobispal. Nuestras unidades están ubicadas convenientemente para que no se pierda ningún detalle y ustedes puedan apreciar en toda su plenitud, en toda su magnificencia, en toda su belleza, una procesión de esta clase, de esta naturaleza. ¿Cuántos recuerdos, cuántas rememoraciones, cuántas cosas hermosas en esta procesión, cuánta tradición, Fray Nelson? Definitivamente creo que recoge toda la tradición del pueblo de Guatemala. Para mí significa muchísimo porque durante 7 años fui director de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo. Caminé la procesión completita desde que salimos del templo hasta que regresamos y definitivamente pues reúne muchísimas tradiciones, muchísimo sentimiento, la veneración de un pueblo que reconoce al Cristo sepultado, pero que quiere dar el paso al Cristo resucitado. Ya. La tarde luce espléndida aquí en el valle de la ciudad capital, hay un sol acariciante, muchísimas personas, miles y miles de feligreses se han hecho presentes a lo largo del recorrido de los cortejos procesionales. Todo el centro histórico de la ciudad capital prácticamente está copado por feligreses que han querido venir con sus familias para poder participar de estos cortejos procesionales. Pero como decíamos esta mañana, este mediodía, con la transmisión del Señor Nazareno de la Merced, esta es una transmisión que sobre todo está dirigida para todos aquellos que no tienen oportunidad de venir a los cortejos procesionales, en los hospitales, en los presidios, y en fin, para aquellas personas que sufren y que lamentablemente no pueden estar, como quizás lo estuvieron el año pasado, en estos eventos procesionales tan importantes para nuestras tradiciones, para nuestra fe, para lo que significa para el guatemalteco lo católico, sus procesiones, sus tradiciones, etcétera. Definitivamente para muchas personas que por una u otra razón no pueden acompañarnos en este momento, y pensemos no solamente en los enfermos, en los, como decía yo, en los secuestrados, en las personas que están en las cárceles, sino que pensemos también en el resto de los guatemaltecos que no viven en la capital y que en definitiva pues pueden disfrutar gracias a estas transmisiones de televisión, Canal 3 y 7, estas procesiones que son tan típicas de la ciudad de Guatemala. Gracias, Fray Nelson. Sí, en efecto, sobre todo para ustedes, amigos que nos sintonizan en el interior del país, gracias a la red de repetidoras Canal 8, que para todo el país, para todo el territorio nacional, les sirve la imagen o la señal de Televisión. Vamos a caminar tal vez unos cuantos metros con Fray Nelson para luego hacer el traslado a nuestros compañeros Byron Valdizón y Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, que una vez más, por supuesto, como parte de este equipo que sirve a ustedes, se encuentran dentro de las unidades móviles. Yo le invitaría a Fray Nelson a que caminemos, vamos conversando poco a poco, porque la procesión avanza, los pasos también, y la descripción ya tendría que ser más precisa. Así que vamos a retirarnos de nuestra gente que está con nosotros en este extremo de lo que es la Plaza Mayor de la Constitución, para trasladarnos a lo que es la unidad móvil. Pero independientemente de la tradición, independientemente de lo que es la fe, independientemente de lo que, en lo que el católico cree, debe haber un significado que vaya más allá, que realmente toque, pero con fuerza, nuestras propias raíces, nuestro propio yo, nuestro fuero interno, nuestra alma, nuestro espíritu. Mira, yo creo que definitivamente el sentido de Cristo muerto y Cristo descendido de la cruz y Cristo sepultado tiene un sentido de sepultar nuestros pecados para que, purificados por la sangre de Cristo, podamos nosotros emerger con Cristo, resucitados, hombres y mujeres nuevos, en quienes ya no tenga dominio ni poder el pecado.
la contemplación del Cristo crucificado, la contemplación del Cristo descendido de la cruz en brazos de su Santísima Madre, la Virgen María, la Piedad, y el Cristo sepultado no debe a nosotros sustraernos del hecho de que Cristo resucitó, Cristo vive, y que tenemos que cargar la cruz con Cristo, pero que con Cristo tenemos que vivir resucitados, hombres y mujeres nuevos, en quien no tenga dominio ni poder el pecado. Yo creo que este año es muy especial para nosotros los guatemaltecos. Se firmó la paz a finales del año pasado, hay una gran esperanza y una gran expectativa. Y yo creo que, y lo decía uno de los grandes devotos del Señor sepultado, que es un directo amigo, el general Eugenio Lázaro García, expresidente de la República, y él decía que definitivamente lo que nos está faltando muchísimo es la presencia y el sentido de Dios. Si nosotros tenemos la presencia y el sentido de Dios, y sobre todo de un Dios hombre, un Dios de amor y de misericordia, un Dios resucitado, lograremos alcanzar la paz que no la da la firma de un tratado, sino las voluntades de los hombres y mujeres guatemaltecos, y somos nosotros los que tenemos que construir la paz. No son los que vienen de fuera, no es ninguno de los organismos internacionales, somos nosotros los guatemaltecos los que tenemos que ser capaces de construir la paz, de vivir en paz como hermanos, y bendito el Dios del cielo que nos ha dado una tierra pródiga y ha hecho de nosotros hombres y mujeres nuevos capaces de convivir como hermanos. Muchas gracias, Fray Nelson. Vamos entonces con Byron Valdizón y con Miguel Alfredo Álvarez Arévalo desde las unidades móviles de Televisiete. Les recordamos que esta es una transmisión especial a través de Televisiete, su canal responsable, y su red de repetidoras Canal 8 para todo el país. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias, Fray Nelson. Pues aquí estamos también desde este punto observando los pasos de Santo Domingo, y estábamos conversando con el licenciado Álvarez Arévalo sobre la importancia de los pasos, la forma en que está estructurado el cortejo procesional de Santo Domingo, y pues quisiéramos pedirle a él que de entrada nos hablara un poco de cómo se conforma el cortejo de Santo Domingo, que nos hable un poco de los pasos y demás detalles de la procesión. Hace un momentito Fray Nelson hablaba acerca de que la procesión del Santo Entierro de Santo Domingo es la más antigua de Guatemala, y definitivamente así lo es, ya que tiene sus orígenes en el siglo XVI. Es muy importante mencionar que esta procesión fue evolucionando. Originalmente habían en la ciudad de Santiago de Guatemala 2 procesiones del Santo Entierro, y las 2 eran organizadas por 2 importantísimas órdenes religiosas en el proceso histórico de Guatemala, en el proceso de la evangelización, como lo son los predicadores de Santo Domingo y los de la Orden Seráfica de San Francisco de Asís. Hasta que en el año de 1595 se estableció que los franciscanos tendrían a su cargo únicamente el acto del descendimiento en el interior del templo y una pequeña procesión en su atrio, y que la Orden de Santo Domingo tendría entonces la oficialidad de la procesión de Santo Entierro por las calles de la ciudad de Santiago de Guatemala. En el siglo XVII esta procesión alcanzó gran esplendor, especialmente en el año de 1650, como lo apunta el cronista Francisco Jiménez, cuando hay un nuevo ritual, es decir, una organización dentro del sacro cortejo del Señor sepultado de Santo Domingo. Es muy importante mencionar que el patrono de esta procesión era el ayuntamiento, y entonces el primer alcalde devoto de la ciudad de Santiago de Guatemala llegaba minutos antes de la levantada del Señor sepultado al templo de Santo Domingo, y allí había un ritual, ahí se entregaban las dávidas para el hospital de San Alejo. Luego se organizaba la procesión con la participación de todos los grupos sociales de aquel entonces. Ahora, es muy importante también mencionar que por una influencia de la procesión del Santo Entierro que salía de la iglesia de Santo Domingo en la Ciudad de México, se incorporó a la de Santiago de Guatemala algo muy importante y que ha formado parte de esa historia tan importante y tan rica de esta procesión: los ángeles llorones. 22 ángeles
que eran portados por los gremios de artesanos de la ciudad de Guatemala. Cada ángel llevaba una insignia de la pasión, pero como iban en una actitud de llorar por la muerte del Redentor, el pueblo de Guatemala, que siempre le ha puesto mote a todo, a estos angelitos les pusieron los ángeles llorones. En el año de 1752 vuelve a haber otro cambio en el ritual de la procesión del Santo Entierro. Luego podríamos mencionar el traslado a la Nueva Guatemala, y es así como en este Valle de la Ermita la procesión empieza también a esplender y sobre todo a tener su identidad propia en esta Nueva Guatemala de la Asunción. En el año de 1852 se fundó la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, que sustituyó la antigua cofradía. Hubo un cambio de ritual en la organización del cortejo. Eminentes artistas de la época trabajaron las insignias de la pasión que iban a ser portadas en este nuevo orden procesional. A finales del siglo pasado hay muchas fuentes documentales que nos hablan acerca de la procesión de Guatemala, así se dice en muchos medios de comunicación. La procesión de Guatemala es la del Señor de Santo Domingo, y nos hablan de las filas interminables de cucuruchos que llegaban a la Plaza Mayor, donde pasaba entonces el Señor sepultado. Atrás venía la Virgen de Soledad, acompañada de San Juan y de las Marías. El Señor iba acompañado, es decir, franqueado, de los santos varones. En los años 30 hay un cambio muy importante para la Semana Santa de Guatemala, dado a que la procesión de Santo Entierro de Santo Domingo introduce los pasos, bellísimos conjuntos que fueron traídos de España. En Guatemala fueron novedad cuando vinieron estos pasos que fueron traídos gracias a la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo. Y estos pasos sustituyeron entonces a los ángeles llorones, dado a que ya era un Vía Crucis tridimensional. Asimismo, para muchos, los que a lo largo de nuestra vida hemos visto la procesión de Santo Domingo, los pasos son parte ya de nuestra propia vida. Sus personajes son conocidos por nosotros y nos trae a la memoria recordar algunos personajes que no nos eran simpáticos desde niños, y creo que no se lo son a los niños de este momento. Por ejemplo, el moreno que lleva un enorme látigo para castigar a nuestro Señor, y así podríamos ver los gestos de las personas que nosotros le llamábamos los malos, y por el otro lado la dulzura del Nazareno o de la Madre, de la Verónica. La calidad de los pasos de Santo Domingo pues es notable, tanto en lo que se refiere al grupo escultórico como a lo que será el tratamiento de su policromía. Y también tenemos pasos que nos recuerdan mucho algunos momentos, como recordar el beso de Judas, y sobre todo que cada Viernes Santo lleva algunas ramazones sobre el árbol para que le dé más realismo. Y así podríamos ir mencionando la importancia de esta procesión en la historia, pero sí quiero mencionar que para recuperar el sentido histórico de esta procesión, que es la más antigua de Guatemala, más de 400 años, se han recuperado desde hace ya algunos años los ángeles llorones, pero los actuales ángeles llorones ya no llevan las insignias de la pasión, sino que los nombres de los gremios, y llevan insignias de los propios gremios. Es entonces un homenaje que hace la actual Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, Cristo del Amor, a los gremios que por muchísimos años arreglaron lo más decente que podían a los ángeles llorones. Asimismo, para rescatar esa imagen histórica de la procesión, se introdujeron nuevamente los más característicos personajes de la Semana Santa guatemalteca, es decir, el hombre que se cubre el rostro y lleva un sombrero cónico. Es un personaje trasladado del viejo continente, pero que en Guatemala se convirtió en el personaje que identificaba la época de la Semana Santa. El cucurucho, el penitente. Ahora vemos que abren el cortejo de Santo Domingo llevando las insignias de la pasión. Asimismo, los vemos con las 7 palabras. Y es entonces algo muy importante mencionar que existe una conciencia dentro de las procesiones de rescatar su historia
llevarla al presente y saber ir al futuro con una raíz hundida en los años, hundida en esa tierra de Guatemala, y que nos hace identificarnos y reconocernos con guatemaltecos, con tradiciones. Y qué hermoso es ver esta procesión cuatricentenaria del Señor Sepultado de Santo Domingo en el corazón del centro histórico de la ciudad de Guatemala y en el corazón mismo de la República de Guatemala, porque nos encontramos situados a muy pocos metros del kilómetro cero, el kilómetro que marca todos los puntos cardinales que se pierden en los caminos de esta Guatemala, y que hoy Viernes Santo en cualquier punto se está conmemorando la muerte del Señor y se estarán preparando para el gran gozo de la Pascua Florida de Resurrección. Eso es muy importante lo que acaba de decir el licenciado Álvarez, porque en medio de toda esta expresión costumbrista de nuestro pueblo, se nos puede olvidar lo que la liturgia nos invita a reflexionar en este Viernes Santo. Y por eso yo quisiera que compartiéramos con Fray Nelson precisamente ahora que pues el día prácticamente empieza a caer, el cordero dorado de la tarde es devorado por el lobo de la oscuridad, y vamos a observar en pocos minutos también esa luna hermosa que nos va a anunciar también la víspera de un sábado de recuerdo, de tristeza, de luto del Señor sepultado. Por eso quizá, Fray Nelson, podríamos hablar lo que la liturgia nos invita a reflexionar en esta tarde de Viernes Santo. Como lo dijimos en la mañana, este es el único día en el que la Iglesia no celebra la Eucaristía, pero la liturgia parte de la liturgia de la palabra, la adoración de la Santa Cruz. La liturgia de la palabra incorpora la oración por todas las necesidades de los hombres, por las necesidades del mundo, y finaliza con la liturgia eucarística, no propiamente dicha, sino con la comunión, y ese es el sentido de los altares o los monumentos en los cuales se reservó ayer, el día de fiesta de Jueves Santo, las hostias consagradas que contienen el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día de luto, es un día de dolor, pero creo que si hay algo tan característico al ser humano es la esperanza de un mañana mejor, y definitivamente para nosotros ese mañana mejor lo representa y lo significa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No debemos quedarnos en el Cristo crucificado, en el Cristo yacente, en el Cristo sepultado, sino que con Cristo tenemos que dar el paso al Cristo resucitado. Pero para poder dar el paso al Cristo resucitado, en definitiva, tenemos que asumir e incorporar a nuestras vidas todas las señales, todos los signos y todo el significado de este Cristo que, en obediencia a la voluntad del Padre, por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, entrega su vida, se somete a una muerte ignominiosa, muerte de cruz, es sepultado, pero no se queda en el sepulcro, sino que es resucitado por el Padre, triunfante y glorioso, ante la vista atónita y el susto, podemos decir propiamente, de sus discípulos. Cristo resucita para reafirmar el sentido de la vida, pero la vida verdadera, la vida eterna, la conseguimos nosotros si con Cristo somos capaces de dar el paso de la muerte a la resurrección. Con esta majestuosa procesión del Señor sepultado de Santo Domingo, el Cristo del Amor, iniciamos hoy estas transmisiones y estas celebraciones de Viernes Santo, el final del día, pero que en definitiva nos señala y nos lanza a ese gran día que es el primer día de la semana, el domingo en que Cristo ha resucitado. Si no somos capaces de dar este paso, ha quedado muy pobre y sin ningún significado para nosotros las celebraciones de esta Cuaresma y de esta Semana Santa. Tenemos que ser capaces
de dar el paso, y en definitiva el paso lo vamos a dar en la medida en que nosotros estemos cerca de Dios, en la medida en que estemos en gracia, porque si no, todo esto no tendría sentido ni significado y sería un culto pagano si no nos ayuda a nosotros a dar el paso a la resurrección, que en definitiva es la meta de la vida cristiana, que es ser santos y perfectos como santo y perfecto es nuestro Padre del cielo. Esta transmisión, como decía Fray Nelson, que marca prácticamente el inicio de lo que es ya la muerte de Jesucristo en la cruz, rumbo al lugar donde el domingo resucitará. Se ha iniciado este día, a diferencia de años anteriores, un poquitito más temprano, debido al cambio de itinerario que ha sufrido el recorrer del Cristo del Amor, del Señor sepultado del Templo de Santo Domingo, e incluso la forma de su ingreso hacia esta Plaza Mayor de la Constitución es distinto. Lo hace frente al Palacio Nacional de oriente a poniente, mientras que las otras dos procesiones que vamos a tener la oportunidad de llevar hasta sus hogares y hasta donde ustedes nos sintonicen la tarde y noche del día de hoy, lo harán de poniente a oriente, es decir, desde la Sexta Avenida a la Séptima Avenida frente al Palacio, para luego virar hacia el sur frente a Catedral Metropolitana. Así que pues esperamos tener una transmisión ligada en cuanto concluya la transmisión del Templo de Santo Domingo. Probablemente podamos establecer un vínculo con la procesión de la recolección, mientras que en horas ya tarde de la noche estaremos transmitiendo la última de las procesiones grandes de esta Semana Mayor, de este Viernes Santo, como lo constituye la del Templo de El Calvario. Pero reflexionando en torno a lo que son estos cortejos procesionales, a lo que es la fe, quisiéramos referirnos un poco a la cruz como comienzo de nuestra liberación. Si repasamos los documentos de la antigüedad, tropezamos con este dato muy diciente. Solo Jesús asegura que ha llegado el tiempo de la salvación. Más aún, Él vive convencido de que con su vida y predicación, Dios está obrando la liberación en medio de los hombres. Esto, como anota el documento pastoral citado, significa que Jesús se considera un factor decisivo de la salvación del hombre. La suerte final de los hombres depende de la actitud que se adopte ante Él. A la luz de este aparente fracaso de Cristo crucificado, ¿cómo puede asegurar Jesús que Dios ha comenzado de manera decisiva a liberar al hombre precisamente con Él, a partir de Él? Únicamente a la luz de la resurrección de Jesús podremos llegar a descubrir el significado profundo encerrado en la muerte de aquel hombre condenado en nombre de la ley como blasfemo, arreligioso, perturbador del orden público, peligroso para la sociedad, pero resucitado por Dios. A la luz de este misterio de la resurrección, los cristianos han descubierto que la muerte de Jesús no ha sido la muerte de un blasfemo, sino la de un profeta que supo luchar por la justicia, la libertad y la dignidad del hombre. El profeta muere a manos del pueblo y dentro del pueblo, pero el profeta muere por amor al pueblo y su muerte es un servicio a la comunidad. Pero Jesús es más que un profeta. Los primeros creyentes comprendieron que la muerte de Jesús tenía un valor para la humanidad entera. En la muerte de Jesús, el mismo Hijo de Dios ha muerto por amor a los hombres, y su muerte es el mayor servicio a la humanidad. Nos descubre el sentido de nuestro pecado y nos brinda la salvación. Los cristianos descubrieron igualmente que la muerte de Jesús no ha sido la muerte de un pecador impío, sino la muerte del justo. En una sociedad injusta, el hombre justo resulta insoportable y su actuación es condenada y perseguida, incluso en nombre de la ley y la religión. Desde la muerte de Jesús podemos esperar la liberación, si sabemos decir no a la injusticia con el mismo espíritu de Jesús. También han descubierto los cristianos que la muerte de Jesús no ha sido la muerte de un revolucionario judío que pretendía hacerse con el poder,
sino la muerte del siervo que ha vivido la obediencia al Padre y el amor a los hombres hasta el extremo. En la muerte de Jesús se descubre el gesto supremo de amor y reconciliación de Dios con los hombres. La muerte de Jesús no constituyó una catástrofe que sobrevino abruptamente en la vida de Cristo. Su mensaje, vida y muerte forman una unidad. La muerte violenta está contemplada en las exigencias de su predicación. Jesús sabe que quien quiera modificar la situación humana para mejorarla y liberar al hombre para Dios, para los otros y para consigo mismo, debe pagar con la muerte. A causa de esta predicación, Jesús sabe que está abiertamente en choque contra el orden religioso establecido. El mundo puede usar y abusar de la religión para, en nombre de Dios, amarrar al hombre. Dios no quiere amarrar, sino liberar. Por eso, al venir Jesús en nombre de Dios a anunciar una total liberación, será considerado por el sistema como blasfemo, demente y fuera de sí, impostor, poseso y hereje. La religión puede liberar al hombre cuando es verdadera, pero puede esclavizarlo cuando es absurda. Y si el profeta continúa predicando su mensaje, deberá contar con la violencia. Con Cristo se acaba todo un viejo mundo y surge el mundo de los liberados por la cruz. El mal fue vencido por el amor, trazándonos así el camino de nuestra liberación. La Plaza Mayor de la Nueva Guatemala de la Asunción es el centro de la ciudad de Guatemala. Y lo hemos dicho, el centro de la República, porque aquí se ha convertido y es parte fundamental desde el origen mismo de las ciudades hispanoamericanas. Cuando estas fueron planificadas en el siglo XVI, se pensó en hacer ciudades que pudieran ser realmente útiles y prácticas, ya no aquellas ciudades medievales. Para esto se utilizó ya el pensamiento humanista que había sido resultante de varios siglos y que estalla con el Renacimiento. Los reyes de España reciben esta influencia renacentista y hacen que las ciudades de América sean trazadas en cuadrícula, de norte a sur y de este a oeste, partiendo de una plaza mayor. La Nueva Guatemala de la Asunción fue establecida en 1776, pero su traza es también producto de las ideas renacentistas. Está trazada de norte a sur, de oriente a poniente y en cuadrícula. Y la Plaza Mayor era, y lo sigue siendo, el área vital donde transcurren una serie de formas de expresión de la vida social, de cualquier índole. Aquí tenemos las grandes conmemoraciones cívicas, por ejemplo, la noche del 14 de septiembre o el mismo 15 de septiembre, la firma de la paz. Pero en el orden religioso, y tanto ahora en 1997 como en el pasado, la Plaza Mayor es el lugar por excelencia para apreciar los cortejos procesionales. Y así nos lo dicen los documentos antiguos, cuando pasaban por la Plaza Mayor. La Plaza Mayor ha cambiado mucho. De los edificios antiguos únicamente se conserva la Catedral Metropolitana, inaugurada en 1815, edificio bellísimo de orden neoclásico. El Palacio Nacional, inaugurado en 1943, el Portal del Comercio en 1924. Es importante recordarles que donde está ahora el Palacio Nacional, existía antiguamente el ayuntamiento, es decir, la municipalidad. Habían 3 portales que daban a la plaza: el Portal del Comercio, el Portal del Palacio de Gobierno y el Portal del Señor, que era el portal del ayuntamiento. Y recibió el nombre de Portal del Señor porque en sus corredores, es decir, en sus sotoarcos, había un cuadro que representaba a Jesús ecce homo. Y precisamente durante la Cuaresma el ayuntamiento le daba culto, es decir, se le colocaba su huerto. Posteriormente, es decir, pasada ya la Semana Santa, se hacía la fiesta del Señor del Portal. Esta pintura se conserva desde 1918
en el interior de la Catedral Metropolitana, en la parroquia del Sagrario. Y así podríamos ir viendo entonces cómo la Plaza Mayor tiene una historia riquísima. Cuántos acontecimientos no han sucedido aquí. Y hoy, este Viernes Santo, un acontecimiento más donde la religiosidad del pueblo de Guatemala se manifiesta ante la presencia, ante el paso de los cortejos procesionales y en este momento ante el paso de la procesión del Cristo del Amor de Santo Domingo. Yo quisiera hacer un comentario, o sea, pensemos nosotros que los pasos, la cruz alta que encabeza la procesión y todos los signos son signos externos, reflejo de una realidad interior mucho más profunda. O sea, sí quisiera llamar la atención y hacer una invitación. O sea, no nos quedemos simplemente en la contemplación de la belleza de los pasos o en el folclore de las vestimentas nuevas de los hermanos de la Hermandad del Señor Sepultado. Yo sí he hecho un poquito de menos la sobriedad de la vestimenta de los cucuruchos de Santo Domingo. Ahora un poquito folclore, porque definitivamente hay signos de consagración religiosa que pertenecen a los miembros de la Orden de los Predicadores, los de la primera orden, los sacerdotes y los hermanos cooperadores, los de la segunda orden, que son las monjas de clausura, y las terciarias y terciarios dominicos, que pertenecen a congregaciones religiosas o a la venerable orden tercera u orden de penitencia o los dominicos seglares. Entonces yo sí creo que es importante que todos estos signos, todos tienen un mensaje. O sea, los pasos tienen un mensaje, incluso pues las imágenes que tenemos en este momento en la televisión, que nos muestran esas imágenes con un fondo del sol que brilla y que parece oscuro y parece claro. Definitivamente todas son imágenes y son signos y son señales que deben ayudarnos a nosotros a meditar y a profundizar en lo más importante. O sea, no nos quedemos en... a mí una cosa que me ha gustado de esta Semana Santa es que los adornos de las andas han sido sobrios, que permiten que resalten las imágenes tanto de Jesús Nazareno como de la Santísima Virgen María y también del Señor sepultado. ¿Para qué? Para que nos ayuden y nos acerquen y sean verdaderos instrumentos catequéticos que nos permitan a nosotros vivir estos momentos de dolor, estos momentos de pasión, estos momentos de sufrimiento, para que podamos con Cristo y con su Santísima Madre, la Virgen María, dar el paso al Cristo resucitado. O sea, recordemos, las procesiones tienen un sentido de una liturgia viva, una liturgia en movimiento, que en definitiva la meta de la liturgia es ayudarnos a nosotros a crear un ambiente espiritual, mental y corpóreo, definitivamente, para ayudarnos a vivir los misterios más profundos de nuestra fe, sobre todo porque hay misterios que nuestra capacidad humana, nuestra inteligencia humana no es capaz de alcanzar. Y es el Jesús histórico, es decir, la persona, doctrina, hechos y actitudes de Jesús de Nazaret en cuanto nos son humanamente conocidos. La doctrina tradicional, por otra parte, siguiendo la línea de la primitiva iglesia, reconoce en Cristo dos naturalezas, una divina y otra humana. Esta fórmula no parece adecuada como punto de partida, aunque siga siendo valedera. Se hace un poco confusa y abre la posibilidad de manipular la figura de Jesús a capricho personal. Una tercera posibilidad, comenzar con la experiencia de Cristo presente en el culto. Sin negar esta presencia de Jesús en los sacramentos y en la liturgia, no se puede hacer de ella el punto de partida. Este contacto por el culto no puede suplir ni sustituir el conocimiento concreto de Jesús. Otro grupo se centra en la resurrección de Jesús. Esta visión ofrece una dificultad si la consideramos como punto de arranque. Los problemas que plantea la resurrección de Jesús solo se pueden resolver desde el Jesús histórico.
Otra posibilidad, comenzar con el Cristo del querigma. Esta teoría asegura que el verdadero Cristo es el Cristo predicado, pero también aparece aquí una dificultad. En el Cristo predicado no se encuentra ningún contenido concreto que garantice la verdad de su existencia. Una nueva corriente considera preferentemente la doctrina del Jesús histórico aisladamente. Jesús aparece como modelo y maestro. Se ignora aquí el carácter de Jesús, Dios y hombre. Tampoco sirve la teoría de quienes parten del aspecto salvífico de Jesucristo y reconstruyen desde aquí toda la cristología. Esta no puede basarse únicamente en los intereses del hombre. Algo que también me gustaría apuntar, ahora que observamos los miles de guatemaltecos que están rodeando la plaza central, es darnos cuenta cómo este tipo de actividades religiosas aglutinan a tantas personas. Yo recuerdo que leyendo, entre tantas cosas, sobre la Semana Santa en Sevilla, España, que es muy conocida, pues en aquellos lugares dicen que para ver las procesiones hay que llegar muy temprano y arrendar una silla para poder sentarse frente y ver cómodamente las procesiones. Aquí en Guatemala, pues gracias a Dios no hemos llegado a esos extremos y familias enteras prácticamente han abarrotado el centro de la ciudad capital de Guatemala y están, pues yo creería, refrescando su espíritu, tratando de relajar su mente y comunicarse con ese Dios que da paz, que da tranquilidad. Siempre hay que decir que el pueblo de Guatemala es un pueblo pues muy religioso y, como decía el Papa Juan Pablo II, Latinoamérica es la esperanza de la Iglesia. Yo siempre me he hecho una pregunta y me la hice muchas veces en el tiempo que fui prior de Santo Domingo y director de la Hermandad del Señor Sepultado. En la mística, el entusiasmo, la dedicación, el sacrificio, el esfuerzo, todo lo que conlleva la celebración de esta procesión y toda esa preparación durante la Cuaresma, yo no sé cómo no hemos sido capaces de captar esos elementos y, si ustedes quieren, de alguna manera institucionalizarlos, en el sentido de que podamos tener este mismo entusiasmo que tenemos durante la Cuaresma y sobre todo en Semana Santa a lo largo de todo el año, con las diferentes celebraciones y los diferentes momentos de la liturgia. Creo que nosotros tenemos una gran riqueza y un gran tesoro en la liturgia que muchas veces no sabemos explotar. A veces nos acoplamos a aquello de quienes quieren misa dominical de media hora o de 45 minutos y perdemos mucho de la riqueza de la liturgia de la Iglesia, que en definitiva creo que las procesiones de Semana Santa y de Cuaresma y sobre todo de Semana Santa nos confirman a nosotros que en el sentir y en la expresión de nuestro pueblo esto es muy importante y eso hace que mucha gente se vuelque a presenciar estas procesiones, no solamente porque hoy, ayer y mañana y el domingo son días de asueto, entonces la gente no tiene nada que hacer, entonces le damos pan y circo con las procesiones, sino porque en definitiva esta gente podría estar haciendo otras cosas, sin embargo está aquí. ¿Por qué? Porque de alguna manera estas celebraciones paralitúrgicas que son las procesiones les dicen algo, llaman su atención, motivan su fe. Yo no creo que tengamos derecho a decir que simplemente la gente está aquí por puro folclore o porque no tiene otra cosa que hacer, sino que esta gente está aquí porque recibe un mensaje y porque significa para ellos el paso de las procesiones, significa algo muy importante en su vida de fe. Yo no he encontrado, la fórmula adecuada
para rescatar todo este sentido e incorporarlo en el resto del año litúrgico, que sería lo ideal, o sea, que cada semana, que cada domingo tenga un sentido y un significado y una razón especial para que el pueblo fiel pueda celebrar y vivir con mayor fuerza y entusiasmo el misterio de su fe. Yo creo que es la gran diferencia que en definitiva tenemos con los protestantes. Los protestantes quitan las imágenes, quitan una serie de representaciones que en definitiva son necesarios porque decía Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, que el conocimiento empieza en los sentidos, y dos de los sentidos fundamentales son definitivamente los ojos y los oídos. Hemos estado observando algunas tomas que nuestros compañeros nos han estado regalando en este atardecer de Viernes Santo. Inicialmente, pues quiero comentarles que el clima a esta hora está muy fresco, un clima bastante fresco a propósito, y quisiera exhortar a aquellas familias que todavía están en casa observando esta transmisión para que se vengan al centro de la ciudad capital. Sabemos que movilizarse en vehículo es un poco difícil, pero háganlo, no se van a arrepentir. Y además un detalle muy interesante, pues ya cuando entre la noche tendremos una luna maravillosa, una luna llena muy linda. Recordemos algo que es muy importante, y esta pregunta pues nos la hemos hecho en varias ocasiones. ¿Por qué la Semana Santa es movible? ¿Por qué en este año pues cae en una fecha y en otro año en otra? Y es que tenemos un calendario que se basa en las fases de la luna, de tal manera que la clave, el punto de partida para conformar, diríamos, el año litúrgico, que es el año en el que se basa la iglesia para sus celebraciones, es el Domingo de Resurrección, la fiesta grande. Y el Domingo de Resurrección es el domingo inmediato después de la luna llena del equinoccio de primavera. De tal manera que siempre en Semana Santa pues tendremos luna llena. Son unas lunas llenas maravillosas. De tal manera que por eso cada año la Semana Santa cae en fecha distinta. Así pues que a donde quiero llegar es exhortar a las familias que están con nosotros por esa transmisión, para que vengan, para que compartan y se sientan pues parte de la familia católica, que en breve, repito, estaremos disfrutando de una luna maravillosa y un clima también muy exquisito. A propósito de preguntas, Byron planteaba algo, y es esa que nos hemos hecho muchas veces, de por qué la Semana Santa cae en fechas movibles. O sea, el año pasado, recordamos, fue en el mes de abril, mientras que este año en el mes de marzo, concluyendo el mes de marzo. Pero hay una pregunta que ayer en la visita a los agrarios me planteaba mi familia, Fray Nelson, y yo tengo que confesar, hay tantas cosas que, siendo yo católico y siendo cristiano, a veces no entiendo y no puedo responder a preguntas que se me plantean. Y entonces, pero no son preguntas que solo nos planteamos unos cuantos, sino muchas personas que llegan a los templos. Por ejemplo, cuando llegamos en algunos templos ya habían concluido las misas de 6 o de 7 de la noche, y ya estaban pues prácticamente en semipenumbra. Y en un par de ellas observamos que las imágenes de los santos que están dentro eran cubiertas. ¿Por qué? Hay una larga tradición que se perdió un poquito con las reformas del Concilio Ecuménico Vaticano II y que se ha recuperado otra vez. O sea, el sentido era cubrir todas las imágenes que no fueran las imágenes de pasión. ¿Para qué? Para que el pueblo fiel durante el tiempo de la Cuaresma se pudiera concentrar en las imágenes propiamente de pasión, en los crucificados, en la representación de la Santísima Virgen María, la Virgen Dolorosa o la Virgen de Soledad, en los sepultados, para que todo hubiera un ambiente preparatorio. O sea, yo creo que si nosotros nos invitan a comer un día, y a Byron lo invitaron hoy, imagino que era una mesa suculenta, y había muchas comidas, ¿verdad? Entonces uno a veces no sabe de qué comer. Es como dicen que los chinos le presentan a uno, pues, aunque platillos pequeños,
una gran variedad. Entonces a veces uno no sabe qué comer y a lo mejor va a comer lo que no es el verdadero manjar, sino que se va a quedar pues con lo de segunda o tercera clase. Entonces yo creo que ese mismo sentido, o sea, es estimular los sentidos. Entonces si nosotros tenemos una gama de imágenes que representan a Jesús o a la Santísima Virgen María o a los santos, digamos en diferentes épocas o diferentes manifestaciones, entonces nos vamos a perder de lo más importante. Entonces por eso se cubrían las imágenes y yo sí creo que es una buena práctica que siento que bendito sea Dios se está recuperando. ¿Para qué? Para centrar durante la Cuaresma y Semana Santa toda nuestra atención en la pasión, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo que cada celebración tiene su momento. Nosotros no nos ponemos la misma vestimenta, el mismo traje para todos los días. Hay días que nos ponemos un traje especial, un traje más lujoso o un traje más sport, o sea, no se nos va a ocurrir ponernos ropa de lana para ir al puerto. Al puerto pues vamos a ir con la menor cantidad de ropa posible y con ropas de hilo para que sintamos más agradable. Definitivamente ese sentido también tiene la celebración de la liturgia y el cubrir los santos o no cubrir los santos. A propósito de sagrarios, yo nada más quiero aprovechar este momento para enviar una felicitación a todos los artistas quienes elaboraron los sagrarios ayer. Realmente hubo sagrarios preciosos, una felicitación, sigan adelante y gracias por el esfuerzo que ustedes hacen. La Semana Santa ha cambiado mucho en algunos aspectos y eso se debe a la modernidad, al crecimiento, a la globalización, etcétera. ¿Cómo pasaron nuestros antepasados la Semana Santa? Pues quiero contarles un poquito. Antiguamente, y pues estamos hablando ya de entrar, es decir, eran las mulas, los burritos o los bueyes, eran los carruajes, pero se prohibía que se usara el transporte, no tenía que usarlo, tenía que andar a pie. Asimismo, se cerraba el comercio y se regulaba por ordenanza que no debería de abrirse. Era silencio. La gente utilizaba vestimenta oscura. Era luto por el Señor. Se hacía el mayor silencio posible. Asimismo, había recogimiento. Y esta plaza mayor se colmaba de mucho recogimiento. Aquí las personas, nuestros abuelos pudieron ser nuestros bisabuelos y tatarabuelos, porque hablamos de generaciones para atrás, porque nuestras tradiciones no son nuevas, nuestras tradiciones son seculares. Entonces, esa Semana Santa de silencio, de recogimiento y de respeto. Cuando pasaba la procesión, nadie hablaba, oraban. Había un silencio. Únicamente se escuchaba el redoblante o los clarines. Asimismo, ya dentro de lo que es el desarrollo de la música en el siglo XIX, serán las bandas marciales las que den ese sentimiento impresionante de lo que es la música propia de Guatemala. Es decir, es una música sui generis, que llamamos marchas fúnebres, pero realmente son marchas procesionales que tienen orígenes muy antiguos. Y mencionaba ese silencio y esa Semana Santa que no se circulaba y que se cerraba el comercio. Y esto permitía entonces algunas tradiciones gastronómicas, que Fray Nelson, por cierto, es una persona que sabe y conoce mucho y que puede dar fe, sobre todo al probar un buen bacalao o un curtido. ¿Por qué curtidos? Porque los curtidos son a base de vinagres y estos permitían en aquel tiempo que no existía refrigeración, que duraran varios días. Existía lo que se llama el tamal de viaje, tamalito de masa envuelto en tuzas, que dura varios días, dado a que los panaderos cerraban la Semana Santa y abrían hasta el lunes de Pascua. Mucho se ha perdido. Afortunadamente tenemos fervor y tenemos estas procesiones que también han cambiado. Las imágenes son las mismas, las andas han crecido, porque ha crecido la devoción, pero esperamos de que sea una devoción pura, como pura debe de ser la tradición. A propósito de esto, y antes de que Byron y Fray Nelson nos hablen un poco sobre la alegoría de las andas,
como de costumbre, pues, y ya lo esperábamos, el Cristo del Amor viene dentro de su urna, y de los 3 sepultados de esta tarde que nosotros transmitimos en cuanto a este tipo de transmisiones especiales se refiere, es la única imagen que tradicionalmente viene en su urna, mientras que el Cristo yacente del Calvario y el Señor sepultado del Templo de la Recolección vienen descubiertos. Pero a propósito de ello y hablando de tradiciones que se han perdido, y que bueno, yo creo que eso estuvo bien que se haya perdido. Sin embargo, todavía en algunos pueblos, sobre todo del oriente, se estila y se acostumbra, no sé si Fray Nelson lo sabía, pero en Sábado de Gloria a las 10 de la mañana nos pegaban y decían que era para que creciéramos. Pero yo creo que era para quitarnos un poco las picardías, ¿no? Pero nuestros padres, a mí me pegaban y yo creo que tal vez a Miguel Byron es muy joven, pero bueno, otra cosa, no bañarnos en Viernes Santo porque nos salían escamas, ¿verdad? El Viernes Santo no nos... Sí, o nos salía cola de pescado. En fin, todas esas cosas a propósito de lo que Miguel Álvarez decía sobre cómo antes se conmemoraban los días grandes. Desde que está enfrente de nosotros, él anda con la imagen del Señor sepultado. Yo creo que el hombre definitivamente necesita justificar todo de una manera sobrenatural. Hay un poder sobrenatural, o sea, hay un poder más allá del poder del hombre, y el hombre siempre necesita dar una razón de por qué hace o por qué deja de hacer las cosas. Entonces, definitivamente, si a uno le decían que había que bañarse todos los días y el Viernes Santo no te dejaban bañarte, entonces había que darte una justificación. Entonces te salía cola de pescado, te salen escamas. Bien, estamos ya frente a las andas que portan la imagen del Señor sepultado de Santo Domingo. El tema central es Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Un estandarte en la parte frontal proclama el mensaje general del conjunto, así como estamos viendo en estos momentos: Cristo, ayer, hoy y siempre. Su color verde manifiesta la esperanza que tenemos todos los guatemaltecos en Jesucristo. Y tras el estandarte, pues hay una vegetación que nos introduce en el ayer, donde Cristo es el origen representado por la letra griega alfa, que allí la vemos en estos momentos, bastante estilizada, por cierto, la letra A, la letra alfa, que podemos leer al respecto de esto en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1. Yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Y un ángel mensajero del Señor está haciendo guardia para proclamar a Cristo, que es el origen de todas las cosas, recordando también de alguna manera al ángel del paraíso, y precisamente un ángel muy bien logrado. Y tras la figura del ángel, pues vamos a observar, y observamos de hecho, cómo esa vegetación que es el principio, pues es rota bruscamente, desaparece, indicando que el camino de la humanidad pues ha sido roto, y ha sido roto por el pecado. O sea, hay que ponerle mucha atención a la vegetación cuando veamos las andas del sepultado de Santo Domingo. El motivo central del anda, con la urna conteniendo la imagen del Santo Cristo del Amor, se encuentra apoyada sobre 4 columnas. Estas 4 columnas que estamos viendo en estos momentos significan la fe de la Iglesia, fundamentada en Cristo, palabra del Padre, proclamada por los 4 evangelistas. Y esto es muy importante porque semiológicamente hablando, pues se ha logrado muy bien este significado de 4 columnas, que dan la fuerza en donde va Jesucristo, como las 4 columnas que representan los 4 evangelistas. Precedidos por un pebetero,
lo estamos viendo todavía, que sobre un altar significa el caminar en la fe del antiguo pueblo de Israel. Pues renacida la vida en Cristo, ofrecido al Padre nuevamente la vegetación, aparece profusamente a los pies de la urna, que va seguida por un nuevo altar, que coronado por un nuevo pebetero, significa el nuevo pueblo de Israel, la Santa Iglesia que permanece en oración y seguimiento de Cristo. Ese ángel también muy bien logrado en la parte de atrás de las andas. Y pues hay un rompimiento ahí del follaje, como ustedes pueden ver, y eso nos habla de nuestros pecados personales y nuestro rompimiento con Cristo, que hoy, amigos televidentes, como ayer, pues nos sigue llamando al encuentro del Padre. La parte posterior de las andas que van llevando en sus hombros los devotos cargadores, florece de nuevo, coronada con la omega. La omega, que es el final. Ya hablábamos al principio del alfa y el omega, pues al final va la letra griega, omega, que significa que pues Cristo es el fin de la historia, el Señor que permanece para siempre y va custodiado por el ángel del Apocalipsis, que nos invita a perseverar en la fe. La presencia de Cristo, más allá del tiempo, nos es entregada por la palabra y la Eucaristía, significados de los elementos que cierran el anda de esta tarde. La custodia, portador de la Eucaristía, y el emblema de la palabra de Dios, significado por el lema del año jubilar, que conmemora los 450 años de ininterrumpido culto y veneración al Santo Cristo del Amor, y 25 años también de la consagración de su santa imagen. Así pues, que Cristo sea predicado, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Definitivamente un adorno muy recargado, pero con un gran sentido estético. Definitivamente, si a mí me preguntaran qué sobra en el adorno del anda, no sobra absolutamente nada. Está realmente, y sí, con toda honestidad, quiero felicitar a los que hicieron el adorno de esta anda, porque a pesar de tener tantísimos elementos, tiene un mensaje claro y una belleza que ciertamente de todos los adornos que he visto durante esta Semana Santa es el más bello. O sea, tiene un sentido simétrico, un gran sentido. Definitivamente tiene una belleza muy grande, es un trabajo artístico extraordinario. Y resalta que para mí lo más importante, la figura, la imagen del Señor sepultado, del Cristo del Amor. Sentidos internos, y este sentido, Cristo es el centro, Cristo siempre, Cristo ayer, hoy y siempre, es el centro de nuestra fe, y en definitiva pues la meta es, y el reto es muy grande, sean los otros Cristos, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que este adorno y que esta celebración de hoy, Viernes Santo, nos ayuda a nosotros a vivir y encarnar, y que Cristo realmente sea el centro de nuestra vida, que el seguimiento del Señor Jesús sea lo más importante, y definitivamente la custodia que no lleva la hostia consagrada, sino que nada más es el lugar donde se coloca la hostia consagrada, nos ayuda a nosotros en el sentido de saber que es comulgando en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para comulgar en el cuerpo y la sangre de Cristo necesitamos estar en gracia de Dios, lo que nos ayude a vivir con toda intensidad nuestra vida cristiana. Saca el sentido de San Ignacio de Antioquía: quiero ser trigo blanco para convertirme
en la hostia pura que es Cristo Jesús. Como he mencionado, cómo era la Semana Santa de antaño, es decir, ese rigor y esa devoción, había también otra valorización en torno a la presentación de las procesiones del Santo Entierro. Ha habido en los últimos años, en las últimas décadas, digamos, algunos cambios, algunos conceptos. Y es así como encontramos algunas descripciones de finales del siglo pasado, donde se indica que en Guatemala no se concibe que el Señor sepultado no vaya en urna y que no vaya vestido de blanco y que vaya desnudo. Esto lo hacen refiriéndose a algunas procesiones del Santo Entierro en regiones de España. Y sin embargo, en Guatemala, en los años de la década 50, hubo algunos cambios que ahora forman parte ya de la Semana Santa tradicional de Guatemala. No podemos concebir la procesión del Santo Entierro de Santo Domingo sin su urna. Es el elemento que la identifica. Es el joyero para la joya que lleva. Esta urna vino de París en el año de 1858, aunque hay que recordar que fue restaurada en Guatemala a principios de siglo. Pero decía, es la identidad de la procesión de Santo Domingo.